Miremos qué es lo que está pasando aquí. Este es 5 radianes. Este es 2. Este es 1. Este es 0.5 y este es 0.1. Ok. Esta es la que ya habíamos hecho. Ok. Esta es la de 0.1 radianes, en donde teníamos esta distancia. Miren que siempre mantenemos la misma relación. La roja es la entrada y la verde es la salida. Entonces, para 0.1 radianes, tenemos que la salida es mayor que la entrada. Y hay un factor considerable entre ellas dos. Ahora empecemos a aumentar un poco la frecuencia. Miren que aquí, a ver. Aquí siguen estando una más alta que la otra. Miren que la verde, o sea, la salida sigue estando más alta que la roja. La roja sigue estando a la misma amplitud. Pilas con ese detalle. Miren que en cada una de las simulaciones que lancé, la amplitud de la señal de entrada es la misma, no la cambié. ¿Listo? Miren que en todos los casos la amplitud de la señal de entrada es 1. Y en cambio, miren que la amplitud de la señal de salida está variando un poco. Miren que ya la salida, a ver si logramos aquí, ok. Miren que aquí ya la salida no llegó hasta el 25%, hasta 1.25, sino que disminuyó un poco. Y sobre todo, noten el detalle de el retardo de tiempo. Miren que pongamos el otro punto acá. Ok. Y amplifiquemos. Miren que aquí el retardo empieza a hacerse un poco más notorio. Vamos subiendo. Vamos en un radian. Y a medida que yo voy aumentando la frecuencia, ese retardo se va haciendo cada vez más considerable. Por el contrario, si bajo en frecuencia, es decir, miren que aquí estamos empezando las simulaciones en 0.1 radianes. Si arrancamos en una frecuencia supremamente lenta, qué sé yo, 0.01, 0.001 radianes, van a estar casi en fase. ¿Ok? Pero al final, siempre el sistema va a estar metiendo tanto amplitud como retardo de tiempo, que es a lo que se le llama fase. ¿Ok? Entonces, miremos aquí a ver. Aquí tenemos esto. Ok, miren que aquí ya va máximo en 1.21. O sea que esa amplificación del sistema a 1 radian por segundo se redujo aún más. Ya vamos en un 21%. Aquí vimos un salto grande. Bueno, no miremos la de 2 radianes. Miremos la de 5 radianes. Aquí la cosa sí cambió bastante. ¿Qué sucedió? Resulta que miren que los papeles se cambiaron. Ya la señal de entrada, que siempre es la roja, recuerden, ya la señal de entrada es más grande que la señal de salida. Miren lo que está pasando aquí. Ahora ya la señal de salida, miren que está en 0.780. Miren que arrancamos cuando la frecuencia era muy baja, cuando era una señal muy lenta. El sistema, la salida era muy similar, al menos en términos de fase, a la señal de entrada. La fase era prácticamente cero, el retardo era muy pequeño y estaba amplificando considerablemente, amplificaba en un 25%. Por el contrario, ahora que vamos en 5 radianes por segundo en la señal de entrada, miren que ya no la amplifica, sino que ahora se atenúa la señal de entrada, ¿ok? Ya no es una amplitud 1 como la señal de entrada, sino que va en 0.780, o sea, la atenuó un 22%. Si seguimos subiendo en la frecuencia, que son las otras dos curvas que tenemos aquí, miren que para 10 radianes por segundo ya vamos en una amplitud de cerca al 0.45, si ven, para el caso de 10 radianes por segundo, y aquí, en la de 20 radianes por segundo, estamos en 0.24 de salida.
O sea, atenuó prácticamente un 75% la señal de entrada. Y ni hablar del retardo. Miremos, a ver, verifiquemos esta. ¿Cómo vamos de retardo aquí? Miren lo que está pasando ahí. Ahí prácticamente la señal de salida se desplazó medio periodo con respecto a la señal de entrada. Miren el 0, miren dónde está cruzando la señal de entrada. Aquí va en bajada. Listo, miren este punto. Quitemos aquí el zoom. Ok, está en 44.45 segundos. Y la señal de salida está en 44.52 segundos, ¿ok? Y ese retardo ya es va a seguir siendo cada vez más considerable entre la señal de entrada y la señal de salida. Miren lo que está sucediendo con las amplitudes. Prácticamente la atenuó un 75%. Entonces, y miren lo que estamos haciendo. Miren que lo único que estamos haciendo es tomando el sistema, pasándole una señal sinusoidal con un grupo de frecuencias que simplemente iban aumentando. O sea, en primera instancia, miren que en todos los casos la amplitud es la misma. En primera instancia pasamos 0.1 radianes por segundo hasta 20 radianes por segundo. Ese fenómeno que se está dando allí es lo que se conoce como la respuesta en frecuencia de un sistema. Básicamente, cualquier sistema, como les decía ahorita, tiene estas características de atenuación o amplificación, dependiendo lógicamente de las características del sistema. Miren que hasta 5, hasta 2 o 3 radianes por segundo todavía estaba amplificando la señal de entrada. Y a medida que la frecuencia fue aumentando en la señal de entrada, empezó a atenuarla. Esas características las tienen todos los sistemas, lineales y no lineales. ¿Qué diferencia hay cuando el sistema es lineal con respecto a cuando es no lineal? Y eso es muy, muy, muy importante. Siempre deben tener en cuenta ese detalle. Cuando un sistema es lineal, invariante en el tiempo, la respuesta en frecuencia solamente va a verse afectada, o sea, la señal de entrada con respecto a la señal de salida van a tener exactamente la misma frecuencia. La única afectación va a ser, como lo estamos viendo aquí, en amplitud, la distancia entre las dos curvas, y en la fase, es decir, en el retardo. Un sistema lineal invariante en el tiempo solamente va a modificar la amplitud y el retardo en el tiempo o la fase con respecto a la señal de entrada. Los sistemas no lineales, en cambio, meten otra arandelita más. No solamente amplifican o atenúan o retrasan, sino que adicionalmente van a introducir efectos a nivel de frecuencia. Es decir, la señal de salida puede estar modificada en frecuencia con respecto a la señal de entrada.